RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Por aquí Alfredo Romero, como siempre, todos los martes a esta hora, y en compañía vía también Skype con Gonzalo Imio, mi compadre Gonzalo Imio, quien hoy vamos a aprovechar de realizar una conversación sobre el informe de Michelle Bachelet en relación con la situación venezolana. Pero antes de ello, queremos pues agradecer siempre a la Dirección General de la estación, a cargo de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción de este programa Catherine Manzano, y en los controles José Gregorio González. Gonzalo Imiope está conmigo, como les dije, y quien les habla ahora es Alfredo Romero. Quería primero aprovechar que Gonzalo, que está acá con nosotros, y ustedes dirán, bueno, que a veces yo canto algunas canciones. Ciertamente en este programa, en virtud de la cuarentena que hemos tenido que hacer vía Skype, no he podido pues intercambiar con ustedes algunas canciones. Sin embargo, siempre pues estamos pues digamos con gusto haciendo algún tipo de interpretación. Digo canciones porque utilizamos, siempre le hemos dicho, los derechos humanos, y particularmente hemos hecho lo que se llaman los conversatorios musicales, donde además de exponer la situación crítica de derechos humanos, cantamos algunas canciones al respecto. Pero Gonzalo también canta. Gonzalo, además de tocar bajo, canta, y por eso, como es 5 de julio y yo el día de ayer, Gonzalo estuvo en una digamos, una especie de conferencia de media hora con un grupo de venezolanos en Boston, inaugurando celebrando el Día de la Independencia, y yo canté el himno nacional, y canté una parte del himno nacional. Y como tú estás aquí, y en virtud de que es el 5 de julio, yo quisiera que por lo menos nos cantaras el coro del himno nacional para comenzar este programa, ya que es 5 de julio, Día de nuestra Independencia, y siempre hay que recordarlo. Entonces, ¿te atreves, Gonzalo, así sea cantar el coro del himno nacional? Muy buenos días a todos. Bueno, de atreverme, me atrevo. Por eso no hay problema. Además, nuestro himno nacional es muy hermoso, ¿no? Pero bueno, cantemos entonces ese coro, ¿no? Sería: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Muy bien. Canta ese coro, Alfredo, porque fíjate que... Gonzalo, por tu coro. Una cosa que quiero advertirles, que esto es bueno que lo tengamos en cuenta, estamos vía Skype, estamos sentados aquí al frente de la computadora, pero el himno nacional siempre, esto es importante, lo debemos cantar parados, firmes, y bueno, en este intercambio vía virtual, pues no podemos presentarlo así, pero
siempre es importante que lo tengamos en cuenta. Y también que tengamos en cuenta, y siempre le digo a amigos míos, sobre todo aquellas personas que viven en el extranjero, que tienen hijos, Gonzalo, como tú también tienes muchos amigos, bueno, todos tenemos, bueno, son más de 3 millones de personas que han salido del país y tienen hijos que incluso han muchos nacido fuera del país, otros que se han criado fuera del país. Y yo, amigos míos, el otro día hablaba, hay un amigo, por ejemplo, César Rodríguez, allá en Washington, le decía siempre que era fundamental que sus hijos se aprendieran el himno nacional completo. Claro, por supuesto. Como venezolanos, los niños, así vivan afuera, deben aprendérselo. Todas esas estrofas que son bellísimas, desde el principio hasta el final, que tienen un mensaje que es importante analizar, un mensaje pues histórico, que nos ayuda a incluso la situación actual que vive el país, al respeto a la patria, al respeto a los derechos humanos, también de alguna u otra forma, ¿no? Sí, fíjate, Alfredo, que te decía que a mí el coro, que además se repite precisamente por ser el coro varias veces durante nuestro himno nacional, me encanta, porque habla de liberarse del yugo, pero respetando la ley, respetando la virtud y respetando el honor, es decir, sin caer en la trampa de combatir lo malo, que sería ese yugo, esa opresión, esa represión, con más malo, que sería violencia irracional, absurda y fratricida, podríamos decirlo, entre nosotros los venezolanos. Por eso me pusiste en ese 3 y 2 de cantar y dije, bueno, vamos a cantar, pero lo que me gusta, el coro, porque el coro habla del respeto a la ley y eso para nosotros es esencial. Hay que recuperar el respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las instituciones para de alguna manera poder avanzar, porque sin esas instituciones que garantizan la justicia, poco se va a poder hacer para garantizar la paz. Es así. Bueno, Gonzalo, tenemos varios cortes que tenemos que tener aquí en cuenta. A las 11:18, solo para que tú lo sepas, tenemos uno. Después tenemos 11:30 otro y después tenemos 11:54 otro. Digo para que estemos pendientes, nos quedan 10 minutos de esta conversación para que no nos pasemos de los tiempos, que son importantes. Y quería comenzar, porque quería hacer algunas, pero Catherine está tratando de hacer algunos contactos, sobre todo con las situaciones que se está viviendo alrededor del país, pero particularmente en Caracas tenemos en este momento, hasta hace nada, con toda la lluvia, que hubo un chaparrón de agua grande. Estaba equipo nuestro del Foro Penal en tribunales militares, allá en Fuerte Tiuna, lidiando pues con los obstáculos para poder llegar, porque evidentemente, como siempre lo hemos dicho, a pesar de la cuarentena, la justicia no puede quedar pues rezagada y las personas que están privadas de libertad debe pues impulsarse su libertad, sobre todo cuando su privación de libertad es totalmente arbitraria, como el caso de los presos políticos. Bueno, el día de hoy andaban equipo nuestro del Foro Penal en Fuerte Tiuna, ahí donde están los tribunales militares, porque se esperaba un traslado de algunos presos políticos desde Ramo Verde hasta allá, cosa que no se realizó, por lo menos hasta ahora. Quiero decirles que hubo un traslado, como ha ocurrido, esos traslados un poco inesperados y poco notificados o sin notificación, desde la cárcel de La Pica a Ramo Verde, y otro traslado de un grupo de presos desde la cárcel de Santa Ana, cárceles, por cierto, militares, también a Ramo Verde, a los efectos de que supuestamente, pero como todo es extraoficial y no hay información clara, lo cual siempre es lamentable para el Estado de Derecho y para lo que es el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa, que saca esos traslados sin notificar, que básicamente los abogados, uno está siempre pues en esa búsqueda del detenido, del defendido por su cuenta, porque no hay una información oficial. Bueno, el hecho es que se realizó ese traslado y siempre tenemos que estar pues pendientes de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que van a hacer, porque tampoco sabemos qué se va a hacer, por qué el traslado y si van a ser efectivamente trasladados a tribunales o no, ¿no? Pero mientras también queríamos comunicarnos con nuestra abogada Mariana Ortega. Catherine nos dice que las líneas están muy malas, lo sabemos, y que bueno, estamos tratando de contactar, pero previo a eso, Gonzalo, aprovechar e ir discutiendo el informe emitido el 2 de julio por Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos. Primero,
antes de hablar del informe, y sé que, bueno, siempre les digo que tratemos de conectarnos vía YouTube, digamos los que están allí a través de rsr.tv, porque allí es donde puedo más fácil ver los comentarios. Pero previo a discutir el informe, Gonzalo, del 2 de julio sobre la situación de derechos humanos de Venezuela, si tú, Gonzalo, podemos hablar y aprovechar que estás también discutir, ¿qué piensas tú después de tantos años? Quiero decirles que Gonzalo, bueno, así como yo, llevamos pues muchos años en este tema de derechos humanos, son más de 18 años, y acudiendo a diferentes instancias internacionales, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, hemos acudido a diferentes entidades de la ONU, como anteriormente también acudíamos y seguimos haciéndolo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, y todas las instancias internacionales en materia de derechos humanos. Mi pregunta, Gonzalo, antes de hablar del informe, y puedes extenderte también en ese sentido, es ¿qué utilidad los que nos están oyendo? Siempre la gente pregunta, bueno, pero ¿qué importancia tiene ese informe? ¿Qué se logra con esos informes? Pregunta siempre, ¿no? ¿Para qué sirve? Exacto. Esa es la pregunta, Gonzalo. No sé si puedes un poco... Bueno, esto tiene, en mi criterio, una dimensión doble que no podemos desconocer, ¿no? En una primera instancia, en una primera dimensión, estos informes, estos reportes que salen, sirven para dejar constancia, no de cara a las víctimas. Fíjense, ya voy a hablar de lo que pasa de cara a las víctimas, pero voy a hablar en este momento de lo que pasa de cara a los perpetradores. En este momento, esos informes sirven ¿para qué? Para dejar constancia de cara a los perpetradores de que el mundo tiene puesta la lupa sobre sus acciones, sobre lo que están haciendo y dejando de hacer. Esto es muy importante porque esto de alguna manera sirve como barrera protectora. No voy a decir que evita que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, pero sí voy a decir que hace que cometer estas violaciones a los derechos humanos sea mucho más complicado para el perpetrador de esas violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, un primer efecto inmediato de este tipo de reportes, de este tipo de informes, es un efecto preventivo, porque quizás al que está en las alturas del poder, que se siente completamente intocable y que goza de la más absoluta impunidad, pues no le preocupa para nada lo que diga la señora Bachelet o deje de decir la señora Bachelet, pero al subalterno, al que le toca ejecutar la orden, al que sabe que de alguna manera está también comprometiendo su responsabilidad en actos de violaciones a los derechos humanos y no está amparado por ese mismo velo de impunidad que tienen los que son más poderosos que él, sí le preocupan este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, un primer efecto de cara a los perpetradores de estos reportes es que se produce un efecto, lo decía, preventivo, ¿no? Que si bien no impide completamente que se sigan produciendo violaciones a los derechos humanos, por lo menos las obstaculiza, las dificulta, y esto es muy importante. Y el segundo efecto, la segunda dimensión en la que tenemos que evaluar siempre estos reportes, es el siguiente, en lo que refiere a su valor histórico, referencial y como evidencia de lo que está pasando. Quizás en este momento, como ha ocurrido en muchos otros países, en muchos otros contextos, nosotros no lo vemos y pensamos que lograr la justicia es absolutamente imposible, pero resulta ser que estos procesos son cíclicos. En un momento determinado, todo el mundo piensa que no se va a poder lograr justicia, que las personas que violan derechos humanos van a quedar impunes, pero después se produce un giro histórico, siempre ocurre así, en el cual toca entonces hacer justicia. Y estos reportes, como el de la comisionada, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, las decisiones y resoluciones que salen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, sirven ¿para qué? Para llenar esos procesos que van a servir para hacer justicia después de las evidencias, de las pruebas que se necesitan. Yo recuerdo, lo he comentado en este programa en otras oportunidades, Alfredo, alguna vez me tocó conversar en uno de esos eventos internacionales en los que nosotros a veces acudimos, me tocó conversar con gente que había luchado contra la dictadura de Videla en Argentina, contra la de Pinochet en Chile, incluso contra la dictadura del mismo Fujimori en el Perú. Y cuando uno les preguntaba qué se podía hacer ante esta sensación de que no se puede hacer nada, ellos nos decían,
regístrenlo todo, utilicen los organismos internacionales, porque allí queda para la memoria histórica la verdad de lo que ha pasado, y cuando llegue el momento de hacer justicia vas a necesitar de ese registro histórico para que los culpables no queden impunes. Lo peor que te puede pasar es que no hagas nada, es que no registres absolutamente nada, que no acudas a los organismos internacionales, que los organismos internacionales no se pronuncien, y cuando llegue el momento de hacer justicia, entonces no tengas nada en la mano para lograr esa justicia. Esa es la segunda dimensión en la que estos informes son importantes, son significativos. De una parte, a título preventivo, le hacen ver a quien viola los derechos humanos que ya no está actuando en la oscuridad, que está actuando bajo la lupa internacional. Y eso es muy importante. Pero de la otra parte, o en la otra dimensión, esto sirve para llenar nuestra mochila de evidencias que en algún momento vamos a poder vaciar en un proceso en el que se va a hacer justicia. Porque eso va a pasar, vamos a llegar a ese momento. Quizás ahora no lo vemos, no vemos esa luz al final del túnel, pero eso pasa, eso va a ocurrir. Y cuando eso ocurra vamos a tener reportes como este que acaba de sacar la señora Bachelet, aunque tiene sus bemoles, que los vamos a comentar ahora Alfredo y yo, y de esos reportes es que nos vamos a valer. ¿Para qué? Para poder evidenciar, demostrar la verdad de lo que había pasado, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha recogido, porque lo ha dicho, porque lo ha determinado un organismo internacional. Para eso es que sirven estos reportes, Alfredo, para eso es que sirven estos informes y estas exhortaciones que se hacen desde la comunidad internacional. Bueno, ya Gonzalo, tenemos que ir, nos queda un minuto para el corte. Vamos a decirles que el informe, nosotros hicimos un comunicado, el Foro Penal, donde se refiere particularmente, no a una crítica, sino se refiere, insta pues a la alta comisionada de derechos humanos a que aclare ciertas cuestiones en relación con el informe, ya que el informe de 2019, que sería el previo a este, hacía 23 recomendaciones y consideramos que no han sido ninguna de ellas para el Estado venezolano, no han sido ninguna de ellas cumplida. Y eso es algo que debería rectificarse o aclararse en el informe de Michelle Bachelet, que va a tener una extensión, y esperamos ese informe, esa extensión de ese informe el 15 de julio. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos primero con la máquina de represión y después continuamos hablando con el informe de Michelle Bachelet. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Pero usted escucha al... Bueno, aquí seguimos, queríamos pues continuar, como decíamos anteriormente, con el informe de Michelle Bachelet. Ya Gonzalo se puso su gorra del Foro Penal, la pueden ver, si están conectados pueden ver que se puso la gorra, y pues eso es importante, quiere decir que algo importante va a decir. Estoy un poco despeinado hoy, Alfredo, así que decidí ponerlo. Mira, Gonzalo, bueno, vamos a hablar entonces de este informe
emitido por Michelle Bachelet, y queremos decirle que pues el informe primero tiene el contenido, sí, en principio contiene una serie de situaciones. El informe se enfoca de alguna manera en la continuidad de ciertas violaciones a derechos humanos, pero de alguna forma, y eso es lo que nosotros nos hicimos referencia, digamos, quizás un poco deficiente en cuanto a objetivamente o técnicamente hablando, porque es más un análisis técnico que realmente una crítica al informe. Técnicamente hablando, el informe debería responder sobre las 23 recomendaciones realizadas en el informe de la propia Michelle Bachelet el año pasado. Entonces, por ejemplo, el informe, por decirles algunas cosas, se refiere a algunos casos de desapariciones forzosas y recomienda que se ratifique la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. Sin embargo, no resalta el retroceso que representa este patrón, ni menciona a las personas que aún se encuentran incluso desaparecidas técnicamente hablando, no solo por el hecho de que no se ha informado del lugar de detención, sino que incluso han sido trasladados de un lugar a otro sin informar concretamente. Y la desaparición forzosa no se trata de que la persona desaparezca y no aparezca más, se trata de que la persona no se notifica a dónde se lleva en el momento de ser arrestada o detenida, y el familiar está buscando por todos lados, en conjunto muchas veces por ejemplo, con nosotros, dónde se encuentra la persona. Es una desaparición forzosa que constituye una violación grave de los derechos humanos. Por ejemplo, una solicitud que se hizo claramente de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, no solo cuando en el informe del 2019, sino incluso cuando visitó a Venezuela. Recuérdense que ella visita a Venezuela en junio de 2019, hace ya más de un año. Nosotros estuvimos allí presentes en junio de 2019 en esa reunión, y ella pues requirió la visita a unos centros de reclusión que de alguna manera son ciertamente irregulares, como es el caso del DGCIM en Boledita Norte, como es el caso del Helicoide, que también sede del SEBIN, La Tumba, Zona 7, que es la Policía Nacional Bolivariana, centros de reclusión donde ha habido denuncias gravísimas de condiciones muy graves de presos. Y por ejemplo, Zona 7 es una cosa terrible. Usted no se imagina lo que es eso. Se llama el inframundo, una celda que está allí. Y hasta ahora sabemos que ellos les han dado entrada. Sin embargo, el informe de 2020 señala que tuvieron entrada a unos centros de reclusión, pero no especifican cuáles. El hecho es que los centros de reclusión a los cuales se han requerido las organizaciones de derechos humanos, incluso familiares, que tengan ingreso, que son estos centros de reclusión, particularmente como DGCIM, SEBIN, Zona 7, no han tenido ingreso. Y así una serie de cosas. Por ejemplo, se habla de que hay unas investigaciones en relación con casos de tortura. Se habla de 361 investigaciones realizadas por el Ministerio Público y 9.951 casos de malos tratos que han sido presuntamente investigados por el Ministerio Público. El hecho es que no se especifica cuáles casos, pero lo que sí es cierto es que no se trata de los casos denunciados de torturas y tratos crueles e inhumanos, porque de eso no hay respuesta. Casos de personas precisamente que han estado en el DGCIM, que hoy se encuentran en otras cárceles y que son presos políticos. Pues no se especifica cuáles son esos casos, y evidentemente no son los casos que fueron denunciados concretamente. Hay casos, se habla, por ejemplo, de la existencia de detenciones arbitrarias en Venezuela, pero no se habla de que las mismas se han incrementado notablemente, las detenciones arbitrarias con fines políticos. No se habla de que los presos políticos, el número de presos políticos ha venido aumentando desde la visita de Bachelet hasta acá. Es decir, la situación, quiero decirles, la situación, y lo cierto es que desde la visita de Bachelet y desde el informe del año 2019, no es que no se ha cumplido, además que no se han cumplido con ninguna de las recomendaciones del informe de 2019, sino que han venido empeorando. Por ejemplo, algo obvio, la Alta Comisionada de Derechos Humanos requirió en el informe de 2019 que se disolviera la FAES. Pues evidentemente la FAES no se ha disuelto, y de eso no se dijo nada en el informe de 2019. Un tema importante del informe de 2019 también era el tema indígena. La agresión contra indígenas
que incluso trajo como consecuencia el asesinato de 4 indígenas entre el 22 y el 23 de febrero del año 2019. Y además una serie de encarcelamientos y persecución contra el sector indígena Pemón, donde incluso en este momento 3 indígenas pemones se encuentran incluidos en la lista de presos políticos y hoy se encuentran en situaciones de salud, por cierto, delicadas en el Rodeo 2. Pues el informe de 2019 no refiere nada al respecto. Y así pues una serie de cosas, por ejemplo, cosas para que entiendan más obvias, o obvias pues para todos, es que el informe de 2019 establece, en el punto 1 del informe se establece que se mejoren las condiciones bueno, no solo de salubridad, sino de servicios públicos del venezolano. Entre ellas, por ejemplo, la continuidad o la regularidad del servicio de agua en las casas de los venezolanos. Pues bueno, ustedes me dirán si acaso los que viven en Venezuela el servicio de agua ha mejorado, porque yo no sé en el caso tuyo, Gonzalo, pero en mi caso el agua llega cada mes. Hay otros lugares donde no llega, que llega a lo mejor cada semana, pero yo no creo, es más, no existe un lugar en Venezuela donde el agua llega continua y constantemente. Pareciera un milagro cuando llega el agua, como si fuera casi que una bondad que nos están dando cuando llegue el agua, cuando desde el primer concepto del servicio público, establecido por cierto por un doctrinario abogado Roland, francés, los elementos básicos del servicio público son la regularidad, la continuidad, la gratuidad. Bueno, gratuidad, sabemos que muchas casas y edificios tienen que comprar cisternas porque evidentemente no les llega el servicio de agua, y eso implica que no hay regularidad y menos aún continuidad del servicio de agua, sino que llega muy de vez en cuando, y evidentemente eso no es que no ha mejorado, es que ha empeorado, cosas como esas. Entonces yo creo que el informe de Bachelet, el informe nuevo, debe referirse precisamente a si ellos recomendaron algo en el 2019, bueno, cuáles de esas 23 recomendaciones que están allí y llamamientos al Estado venezolano han sido efectivamente cumplidos, y la respuesta evidentemente va a ser, les digo con toda la propiedad, absolutamente ninguna de las recomendaciones, las 23 recomendaciones del informe de 2019 fueron cumplidas por el Estado venezolano. Sí, Alfredo, es que fíjate, a mí una de las cosas que me preocupa de esta actualización que acaba de presentar el informe que acaba de presentar la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, es que pareciera ser que es como un informe nuevo, es decir, como algo que está completamente desvinculado de lo citado y comprobado. Por eso es que hemos levantado estas banderas rojas de alarma, haciendo un llamado a la alta comisionada para que en esta actualización, en esta ampliación del informe que va a salir supuestamente ahora el 15 de julio, pues tome en cuenta que no se pronunció con la debida profundidad con respecto primero a lo que tú vienes destacando. 23 recomendaciones que se hicieron el año pasado que ninguna se ha cumplido de ninguna manera. Pero además tampoco se ha mencionado desde ningún punto de vista, Alfredo, cuál ha sido la situación actual en relación a lo que teníamos el año pasado en materia de derechos humanos. Es decir, no se nos ha dicho si se ha mejorado la situación o si se ha empeorado la situación. Y lo cierto es que ha empeorado drásticamente. Y fíjate que en ese sentido, y aquí tengo el informe a la mano, hay algunas notas que yo quiero destacar, porque estos son temas que tienen que ser tomados con más, que tienen que ser tocados con más profundidad. Fíjate, por ejemplo, en su párrafo 46, el informe actual, el que acaba de ser presentado, dice: con base en los casos documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, casi todas las personas detenidas por la DIGESIM fueron sometidas a desaparición forzada durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez. Las autoridades no confirmaban el paradero de las personas a los familiares ni a los abogados durante periodos que solían oscilar entre los 7 y los 40 días, lo que suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos tratos. Eso es todo lo que dice en cuanto a las desapariciones forzadas. Fíjate que esto es gravísimo, es decir, ellos están diciendo: oye, si ha habido desapariciones forzadas, particularmente a cargo de las autoridades de la DIGESIM,
pero hasta ahí llega. Dice, bueno, esto es lo que ha pasado, pero ya va, tienes que documentar, porque si tienes allí una relación de casos, de causas, ¿qué vas a hacer con esas causas? ¿Cuál es la recomendación que tú haces? ¿Cómo está eso en relación al informe que presentaste el año pasado? Eso no se dice, ¿no? Entonces, hay tópicos que de verdad hay que manejarlos con mucha más profundidad. Fíjate, una de las cosas que a mí más me preocupa... Gonzalo, disculpa que te interrumpa, Gonzalo, que tenemos que ir a un corte se nos pasó las 11:30, vamos a este corte y seguimos discutiendo el informe. Vamos a un corte y ya regresamos, son las 11:30. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Juan Requesens cumple hoy 700 días detenido en los calabozos del SEBIN. El diputado Omar González, dirigente de Vente Venezuela e integrante de la fracción 16 de julio, afirmó que las declaraciones de Padrino López violan la Constitución Nacional. Es una ofensa y una burla al pueblo venezolano que debe reaccionar frente a esta opinión provocadora en la cual involucra por su posición a todo el componente militar, cuyas funciones están perfectamente delimitadas por la Constitución de la República. La encuesta de condiciones de vida en COVID 2019-2020, publicada este martes, revela que Venezuela se encuentra entre los países más pobres e inestables del mundo. En internacionales, Estados Unidos registra más de 130,000 fallecidos por la pandemia del COVID-19. Y en los deportes, en el fútbol estadounidense, que el miércoles FC Dallas anunció su retiro del torneo por el contagio de COVID-19 de 10 de sus jugadores. 11:34. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremoso tengo? Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, Gonzalo y Alfredo Romero, discutiendo, conversando sobre el decreto, sobre el informe de Bachelet y alguna de las referencias que hizo el comunicado del Foro Penal. Gonzalo estaba haciendo algunos comentarios que lo interrumpí por el corte. Si quieres, continúa, Gonzalo. Hay unas preguntas acá. Marbel pregunta sobre algo distinto sobre la coerción derivada del decreto del 13 de marzo que se ha venido extendiendo en relación con el COVID-19, que en definitiva, si existen
medidas, por ejemplo, si se puede privar de libertad a alguien en relación con el incumplimiento de este decreto, lo cual podemos discutir ahora. Pero continúa, Gonzalo, con lo que ibas diciendo para seguir la línea de lo que veníamos hablando anteriormente. Sí, Alfredo, yo quería comentarte que una de las cosas, por cierto, no tienes imagen, no te veo, no sé si es que no te has activado el video. Una de las cosas que más me preocupa de este informe, Alfredo, en contraste con lo que se dijo en el 2019, es que en el 2019, sin lugar a dudas, se dejó constancia de la existencia de detenciones arbitrarias por motivos políticos. Lo decía textualmente el informe, es decir, reconocía claramente y de manera indubitable, la existencia de presos políticos en el país. En esta actualización que se publicó el 2 de julio, de lo que se habla es de detenciones arbitrarias e ilegales, pero las desvincula de los motivos, las causas, los propósitos políticos que podrían tener esas detenciones. Es decir, pareciera ser que en ese sentido, salvo que en la actualización de ahora del 15 de julio se aclare este tópico, este punto, pareciera ser que hay una especie de retroceso. Es decir, ya no estamos ante detenciones arbitrarias por motivos políticos, sino en todo caso a detenciones ilegales en algunos contextos, lo cual incluso suena contradictorio porque en este mismo informe, en esta misma actualización del 2 de julio de este año, se dice claramente que había personas que han sido detenidas de manera arbitraria sin presentar orden judicial alguna, sin informar a las personas del motivo de su detención, e incluso lo dice textualmente, fíjate, y esto es lo que da cuenta del carácter político no jurídico de la detención, dice: incluso en varios casos las órdenes de aprehensión se expidieron con carácter retroactivo, es decir, las expidieron después de que la persona ya estaba presa, ¿no? Y eso definitivamente demuestra que hay una finalidad ulterior política, una finalidad posterior política que no aparece expresamente reconocida en este informe, pero sí aparecía expresamente reconocida en el informe de 2019. Y eso es algo que también hay que criticar, es algo que hay que también cuestionar. Sí, bueno, hay, digamos, varias cosas que yo les pido a todos los interesados en este tema que lean el comunicado nuestro donde se hace referencia a varios puntos, concretamente en la materia a la cual el Foro Penal se dedica, pues que es el tema de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, hay unos temas también muy obvios, y se lo sabrán ustedes, todos los venezolanos lo sabemos. Por ejemplo, el informe del año 2019 hace un llamado al Estado venezolano para que desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales, los llamados colectivos armados. Bueno, observamos que en el informe del año 2020 hasta ahora, no solo es que no toma en cuenta esa situación que no solo se mantiene, sino que incluso ha venido empeorando, pero es que el Estado ni siquiera ha reconocido la existencia de esos grupos armados que se han conocido como colectivos armados. Por otro lado, y además estando aquí en Radio Caracas Radio, recuérdense que el 30 de abril del año 2019 fue sacada del aire Radio Caracas Radio. Y recuérdense que estamos vía internet porque fue sacada del aire, de la programación real que el Estado debe otorgar el permiso, que es una concesión. Bueno, en el año 2019 se refieren a la persecución de periodistas y exige claramente al Estado venezolano, entre comillas, que revoque las clausuras y ponga fin a otras medidas de censuras a los medios de comunicación. Bueno, no solo es que no se ha revocado ninguna clausura, se mantiene esa clausura, sino se ha continuado con la censura e incluso con la persecución de periodistas. Ten en cuenta que solo la antepasada hubo detención de 2 periodistas que se encuentran bajo arresto domiciliario. Y el caso de Radio Caracas Radio, por ejemplo, pues no ha sido revocada la clausura. De ningún medio de comunicación que yo pueda decirles ahora ha sido revocada ninguna clausura. Eso no se refiere al informe del año 2020. Otro tema también importante es las dificultades para obtener documentos de identidad, como el pasaporte, donde millones de inmigrantes han tenido esos problemas. No sé, entiendo que ha mejorado en ciertas ocasiones, entiendo que se ha podido ingresar en el sistema,
para obtener algunas prórrogas de pasaportes. Cada quien tendrá su experiencia, pero en el caso que sea así, el informe en modo alguno del 2020 se refiere a esa situación, lo cual debería responder a si el Estado venezolano cumplió o de alguna manera mejoró esta situación. Y así muchos casos. Ustedes pueden leerse el informe del año 2019, se busca ahí en la página web de la Organización de Naciones Unidas, particularmente de la Oficina de la Alta Comisionada, y van a ver las 23 recomendaciones. Sin embargo, en este comunicado que está en la página web de Foro Penal, el comunicado nuestro en www.foropenal.com, y también lo colocamos ahí en nuestras cuentas de Twitter, en la mía de Alfredo Romero y en la de Gonzalo Imiop Santomé con H, Imiop Santomé, así como suena, @Imiop Santomé. Ahí pueden ver también el link del comunicado, así como en el Twitter de Foro Penal, @ForoPenal, o en el Instagram también. Y bueno, ahí pueden ver todas estas referencias. Sin embargo, esto no quiere decir que no esperemos una aclaratoria, o sea, no es una crítica al informe, ni un ataque al informe de Bachelet, es simplemente una solicitud clara, sobre todo el foro de nosotros, pero además de las víctimas que firman este comunicado, más de 100 presos políticos concretamente, y sus familiares suscriben este comunicado que les hicimos referencia, que está en la página web, pues porque precisamente es una preocupación. Bueno, díganme realmente si esto va a servir o no, si la visita o la presencia de los representantes que se encuentran acá de la Alta Comisionada de Derechos Humanos tiene algún tipo de efectividad o no, porque los presos están allí, porque los casos de tortura siguen siendo denunciados, porque no hay investigación por lo menos que conozcamos. Y eso es un poco la preocupación que existe. Gonzalo, tenemos que ir a la máquina de represión, que son las cifras de la represión, para continuar con nuestra discusión. Bueno, vamos entonces a la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy son 420 presos políticos en Venezuela, 31 de ellos son mujeres, 126 militares, 2 son adolescentes. Dentro de los arrestos acumulados desde el año 2014, tenemos que 15.503 personas han sido detenidas con fines políticos desde el año 2014. 9.172 personas se mantienen con medidas cautelares. Quiere decir que, siendo que se excarcelan, recuérdense siempre el efecto puerta giratoria, excarcelan personas, pero encarcelan nuevas, excarcelan personas, encarcelan nuevas, y las que excarcelan se mantienen 9.172 todavía con medidas restrictivas a su libertad. No pueden salir del país, no tienen que presentarse a un tribunal, etcétera, etcétera. 865 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Esa es la situación actual de la represión en Venezuela. Gonzalo, quería a ver si tú, para intercambiar acá, quieres hablar de esta pregunta que nos hace Marlene sobre el decreto del 13 de marzo que fue extendido, cada mes ha venido siendo extendido, que establece ciertas regulaciones o restricciones, sobre todo de circulación del venezolano en virtud del COVID-19. Quiero recordarles que este decreto del 13 de marzo es un decreto presidencial, está sustentado en la ley de estado de emergencia, o la ley que es estado de emergencia y estado de alarma. Una ley que está sustentada también en la Constitución, donde el Estado puede decretar un estado de alarma en virtud de situaciones como, por ejemplo, la actual, que es una situación humanitaria. Ahora, la pregunta concreta es, ese decreto del 13 de marzo, yo voy a dar mi visión, Gonzalo, y después quizás tú puedes extenderla. Ese decreto del 13 de marzo, si realmente puede establecer medidas punitivas, por ejemplo, la privación de libertad de personas. Bueno, fíjense, el decreto como tal no establece la privación de libertad, no tiene digamos, establecimiento de una pena específica en cuanto a privación de libertad. Lo que ocurre es que si existe un desacato a la autoridad, una resistencia a la autoridad para cumplir con ese decreto, que están obligados los policías, etcétera, por ejemplo, a hacer cumplirlo, bueno, ahí es donde se establecería la posibilidad de una privación de libertad en relación con, repito, no con el decreto en sí, sino con el desacato a la autoridad o la resistencia a la autoridad por incumplir con lo que el decreto establece.
Gonzalo, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, fíjate, hay varias cosas. Nosotros, por cierto, Alfredo, pasamos a todos nuestros abogados y voluntarios un primer análisis sobre eso que hicimos, sobre particularmente cuál era el alcance desde el punto de vista punitivo de este decreto de estado de alarma, ¿no? Lo primero que hay que decir es que ciertamente, como tú lo destacas, en este decreto no se consagran, porque además no puede ser así, penas ni restricciones de libertad de ningún tipo a las personas que de alguna manera incumplan con las órdenes que se están impartiendo en ese decreto. Es decir, ahí no aparece tipificado un delito de desacato de la cuarentena, por ejemplo. Eso no existe, eso no está planteado allí, ¿no? Y otra cosa que llama mucho la atención de ese decreto, que ha sido repromulgado en varias oportunidades ya, es que si tú te pones a ver, en realidad no habla de un confinamiento obligatorio. Es decir, el aislamiento al que tú te sometes desde el decreto número 1 del 13 de marzo es un aislamiento voluntario. Es decir, si quieres te aíslas, pero si no quieres no te aíslas. Eso es lo que dice el decreto. ¿Qué es lo que pasa? Que el decreto se ha complementado, y voy a poner eso entre comillas, con lo que se va diciendo en cadena nacional y a través de los medios oficiales todos los días, ¿no? Entonces, un día el decreto es de aislamiento voluntario, entonces la gente puede salir si quiere, pero se le recomienda que se quede en su casa. Pero al día siguiente, entonces, es una cuarentena radicalizada y la gente no puede salir de su casa. Pero no porque lo diga el decreto, sino porque se dice a través de los medios de comunicación. Eso ha generado, pues, muchísimas dudas en cuanto a cuál es la forma en la que se puede aplicar esto. Con respecto a la punibilidad, no existe en nuestro país, como si existen legislaciones extranjeras, básicamente un delito o una infracción que hable de el no cumplimiento de una orden de cuarentena en específico, ¿no? Lo que sí hay son normas que están de alguna manera dispersas tanto en leyes especiales como en nuestro Código Penal, que tienen que ver con estos temas. La primera norma que yo creo que habría que tomar en cuenta es una norma que, fíjate, está en la Ley Penal del Ambiente, Alfredo, y es la que está contenida en el artículo 103 de la Ley Penal del Ambiente. La Ley Penal del Ambiente te dice en ese artículo 103, te consagra como delito a la persona o como delincuente a la persona natural o jurídica que ocasione una epidemia mediante la difusión de gérmenes patógenos. ¿Ok? Pero tendrías que ser tú entonces el que genera una epidemia, el que propaga una epidemia. Y la pena que se te podría aplicar allí sería de 6 a 10 años, pero tendría que demostrar la autoridad que tú fuiste el que generó la epidemia propagando gérmenes patógenos, que es exactamente lo que dice eso. Eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Luego tenemos en el Código Penal los tipos penales que se refieren a la transmisión de enfermedades, que puede ser dolosa o culposa, y estamos hablando entonces de un delito de lesiones que implicarían la inhabilitación de la persona por un determinado tiempo. Fundamentalmente yo creo que si se puede hablar de que la difusión de enfermedades por ser negligente o por no cumplir una instrucción de la autoridad se produce, entonces ¿qué delitos? Podría hablarse de unas lesiones culposas graves, artículo 420 del Código Penal, que te dice que el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o con impericia en su profesión o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas dictados por la autoridad ocasione a otro un daño a la salud. Eso sería una lesión culposa. La pena en este caso podría ser de 1 a 12 meses, ¿ok? Podría aplicarse una pena de esto. Pero en realidad, lo que está pasando es que a todas las personas se les está aplicando el tipo penal, que es una falta, no es un delito, de la desobediencia a la autoridad, que es el artículo 483 del Código Penal, que fíjate, no da lugar a que la persona sea detenida. Dice que en todo caso la pena que se te puede aplicar es de arresto de 1 a 30 días, lo cual impediría que se te detuviese de manera preventiva, porque no tendría sentido detenerte de manera preventiva si la pena máxima que te pueden aplicar es de 30 días de arresto, o una multa de 20
a 150 unidades tributarias. Es decir, esa sería la falta que estaría la gente en todo caso cometiendo si partimos de la base de que el decreto del estado de alarma ordena de manera obligatoria a la gente que se quede en su casa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos visto en el Código Penal en el Foro Penal, perdón, y hemos recibido denuncias sobre eso? Bueno, que la gente se la retiene, además de una manera bien irregular, porque cuando se la retiene se las mete a todas en un mismo autobús, sin cumplir con ninguna previsión de seguridad ni preventiva para el contagio de la enfermedad. Se les dicta una charla de concientización, incluso hemos visto que a algunos se les pone a hacer como una especie de ejercicios de calistenia, donde dice que no pueden salir a la calle, una cosa bien retrógrada, por cierto, y luego se les escarcela sin ser presentados ante la autoridad judicial, sin ser ni siquiera remitidos a fiscalía, una cosa como una especie de vía de hecho que se está aplicando. Pero desde el punto de vista jurídico, yo quiero concluir con esto, Alfredo. Primero, el decreto no dice que el confinamiento, que el aislamiento es obligatorio. Lo que dice es que es necesario y que el Poder Ejecutivo irá regulando lo que tenga que regular de acuerdo a la evolución de la epidemia en nuestro país. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en todo caso lo que se estaría materializando es una desobediencia a la autoridad que tiene una pena de privación de libertad tan breve que no justifica que te metan preso ni siquiera un día. Es decir, te podrían abrir un procedimiento especial por la comisión de una falta, pero no podrían meterte preso por eso. ¿Qué está pasando? Bueno, que se están saltando a la torera todas estas previsiones, están reteniendo a la gente de manera arbitraria e ilegal, e incluso las están sometiendo a castigo físico, porque las ponen hasta hacer ejercicios físicos contra su voluntad, supuestamente para concientizarlos con respecto a lo que está pasando en cuanto a la epidemia. Esto es todo una irregularidad. El problema es que las reglas no están claras, y cuando las reglas no están claras, se le abre la puerta a cualquier cantidad de abusos. Eso es un poco lo que está pasando, respondiendo a esa pregunta. Entonces, en conclusión, tipo penal aplicable, eventualmente la falta de la desobediencia a la autoridad, y si una persona es imprudente y contagia a las demás, podría aplicársele un tipo de lesión culposa eventualmente grave, por ejemplo, pero no se podría ir más allá. Sí, bueno, fíjate algo, Gonzalo, un punto importante, ya nos queda un minuto, un punto importante es esta retención, más llamadas retenciones de este chef Víctor Moreno, ¿no? Una cosa que llama la atención porque se autoriza o se ha venido autorizando de alguna manera, además un poco, como dices tú, sui generis o un poco general, se autoriza que haya, por ejemplo, lo que se conoce como delivery, es decir, entrega a la casa de alimentos, de comida. Y bueno, se supone que tú puedes tener un restaurante, por ejemplo, abierto para eso, y cocineros y gente entrando y saliendo porque vas a hacer delivery de comida. Bueno, esta persona que, según entendemos, tenía simplemente a los cocineros y estaba haciendo delivery de comida, pues se le retuvo. Entonces aquí existen unas consideraciones realmente arbitrarias por precisamente la falta de claridad y la falta real de Estado de Derecho en Venezuela, que bueno, si existiesen tribunales actuando para inmediatamente acudir y, por ejemplo, interponer lo que se conoce como un habeas corpus, que es no más que una acción de amparo constitucional por la privación ilegítima de libertad, y eso funcionara correctamente, quizás esas cosas no ocurren. Pero el problema que tenemos en Venezuela, que es la importancia del Estado de Derecho aquí, alguien decía, nos comentaba que cómo se come la justicia. Bueno, la justicia es la esencia de la convivencia social, y precisamente la justicia es la esencia para el control de las autoridades. No es para el control del ciudadano nada más, sino más allá de eso, para el control de las autoridades. Si aquí en Venezuela existiese justicia imparcial, justicia efectiva, justicia real y acceso al ciudadano, pues usted acudiera inmediatamente con su abogado o incluso de manera directa y pudiese rápidamente buscar la solución a una situación tan arbitraria como que te detengan sin tú tener ninguna responsabilidad o sin haber cometido ningún tipo de delito. Bueno, ese es el gran problema que ocurre, y la pregunta de Marbele es importante, porque dice, pues yo estaba en la panadería en una cola, me empujaron en una jaula y me llevaban a una cárcel. Hasta ahora no sé si me tienen un procedimiento y me van a citar por fiscalía. Bueno, claro, porque están en la cola. Bueno, el distanciamiento, bueno, pero usted puede ir a la panadería, pero está en la cola. Pero entonces
ustedes lo pueden detener porque, ¿por cuál razón? Es decir, aquí cada quien está utilizando probablemente la cuarentena a su medida, y como tú bien lo decías, Gonzalo, ¿qué es lo único que debería controlar y regular la cuarentena? Pues un decreto de estado de alarma sustentado en una ley precisamente de estado de emergencia, y no se puede sobrepasar sobre la ley. Por ejemplo, la ley concretamente y la Constitución establece que la integridad física, la libertad no puede ser digamos, subordinada a la ley, o quiere decir, no puede simplemente contrariarse o puede violarse o violentarse por una ley. Por lo tanto, tiene que haber los mecanismos y procedimientos y debido proceso para que la persona, si comete, por ejemplo, y se ha incumplido o hay un desacato real a la autoridad, bueno, eso tiene que tener un proceso previo y tiene que permitir el derecho a la defensa. Pero el problema aquí es que ciertamente hay una situación de pandemia mundial que nadie puede decir que es mentira, pero lo que ocurre, como siempre, es que no existiendo un Estado de Derecho, la arbitrariedad es la que prevalece y el abuso es el que prevalece, y el que yo hago lo que me da la gana, la autoridad, es lo que prevalece, siendo que es todo lo contrario. Y con esto concluyo. Algo que uno enseña en derecho siempre es que el ciudadano hace todo, puede hacer todo lo que la ley no le impide hacer, no lo que le restringe hacer, pero la autoridad pública solo puede hacer aquello que la ley lo autoriza concretamente. Entonces no es que yo hago lo que yo quiera y la ley me restringe siendo policía, todo lo contrario, usted tiene que sujetarse concretamente a lo que, por ejemplo, dice este decreto de estado de alarma del 13 de marzo y extendido en varias ocasiones. Gonzalo, tenemos que cerrar. No sé si quieres decir rápido 2 segundos, porque tenemos que cerrar ya. Solo quería complementar lo que dijiste con el hecho de que esta indefinición que estamos viviendo, y también hemos recibido reportes de eso, lo que le está abriendo las puertas a la corrupción, porque entonces los funcionarios te detienen de manera arbitraria y automáticamente, sabiendo que están actuando en un momento en el cual controlar al poder es muy difícil, pues se aprovechan de eso para pedirte dinero o para exigirte prebendas o beneficios que no deberían exigirte. Esto está pasando también. Bueno, tenemos que irnos hasta el martes que viene a las 11 de la mañana, siempre tratando de discutir estos temas de la manera más didáctica posible, pero sobre todo recordando que existen presos políticos, el sufrimiento continúa, la falta de acceso a los tribunales continúa, y eso es algo que no hablamos con el tema de la cuarentena y de este estado de alarma, que no se puede prohibir el acceso a tribunales y menos aún el acceso a un abogado a la defensa de un detenido, pero así ha ocurrido, y eso todavía es más arbitrario, porque son los privados de libertad que ni siquiera tienen posibilidad de reclamar su libertad. Muchísimas gracias a todos. Hay cantidad de comentarios. También en el chat discute uno con otro y hay hasta bromas, etcétera. Bueno, hay varios comentarios allí. Tenemos a nuestros equipos, incluso de diferentes lugares. Munira está presente, también está Nami que nos comenta, María Macei que siempre está oyendo. Ana, por cierto, mi amiga Ana me comentó que estaba también oyendo el programa. Y bueno, muchísimas gracias, y siempre concluimos con nuestra lema, con nuestro dicho, que siempre decimos que lo repitan con nosotros y se lo aprendan, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.